Buenas tardes a todos. Bien, pues vamos a ver en esta sesión las ayudas celestiales para el fin de los tiempos, que son básicamente el aviso, el milagro, la consagración de Rusia y el quinto dogma. Bien, empecemos hablando del aviso. El aviso. Pero antes de hablar del aviso vamos a hablar de una situación en la naturaleza semejante a la que será el aviso. Esa situación fue la oscuridad que hubo en la muerte del Señor. Dice el texto de la Vulgata que era la hora sexta, et tenebre facte sunt in universam terram. Las tinieblas cubrieron la tierra completa hasta la hora de nona. Era ya alrededor de la hora sexta y toda la tierra se cubrió de tinieblas. Sorprende de que se hable de tinieblas y que no digan eclipse. ¿Qué produjo las tinieblas? Bueno, fue un eclipse, ahora lo sabremos. Y lógicamente fue un eclipse que duró 3 horas. No es un eclipse producido por un astro normal. No es por la luna, lógicamente. Porque hubo 3 horas de eclipse. Entonces Ana Catalina y Emmerich y María Valtorta van a dar la pista, ¿no? Es un eclipse de un astro inusual, porque el día además 3 de abril del año 33, que fue cuando murió nuestro Señor, hubo un eclipse total de luna. Entonces es incompatible la posición de la luna, de que eclipse con la luna, con eclipse de sol. Luego el que produjo el eclipse de sol debió ser otro astro diferente. Lo mismo ocurre ahora cuando el Apocalipsis habla del aviso. Dice que el sol se puso negro y la luna se puso roja. Es eclipse de luna y eclipse de sol a la vez. Lo cual nos lleva a una primera idea o conclusión. Esto es lo que dice el Apocalipsis. Cuando se abrió el sexto sello, se produjo un violento terremoto y el sol se puso negro, como paño de crin. También hubo un terremoto en la muerte del Señor, ¿verdad? Lo cual quiere decir que, de algún modo, la situación de la naturaleza en la muerte del Señor es la misma que la situación de la naturaleza en el aviso. Es decir, están ligados entonces los dos hechos. Místicamente también, no solo en la naturaleza. Veréis lo que dice, algunos extractos de lo que dice María Valtorta sobre ese hecho. Hay un sol extraño, de un color amarillento, rojo de fuego. No está diciendo que haya otro astro. Luego Ana Catalina Emmerich sí que lo va a decir. Pero iba a decir que el sol extraño es este, de color amarillento, rojo de fuego. Dice, la gente ve poco y mal, pues la luz es de color ceniza oscuro. Es excesivamente escasa la luz neblinosa, como inmersos en una nube de finísimas cenizas volcánicas. O sea, la oscuridad como que se masca, y se masca porque hay cenizas, como cenizas. Hay un polvillo. Ese polvillo, de algún modo también, el Apocalipsis dice que lo va a ver en el aviso, porque dice que las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como higos. Es decir, hay detritus asociados al paso de ese astro, de forma que da pues esa especie de neblina, ¿no? La oscuridad se hace por momentos más densa. Una oscuridad densa, la oscuridad es oscuridad, pero densa. Desapareciendo por completo la vista de Jerusalén. Fijaros que se veía, está muy alto, quizás, bueno, se veía Jerusalén, o sea, el Calvario estaba al lado de Jerusalén, estaba fuera de las murallas, para que llegue el momento de que no se diga, que no se vea Jerusalén, es sorprendente, ¿no?
La tierra responde, en el momento ya de la muerte del Señor, es con un fragor pavoroso. Hay rayos, los rayos vienen a ser la única luz intermitente que permite ver. Y después, al pronto, mientras persisten las descargas eléctricas, sacude la tierra un turbión de viento ciclónico. El terremoto y el aeromoto se funden en uno. Habla, sí, pues hay un huracán asociado a ese momento, ¿no? Por 3 veces se repite el terremoto y el huracán. ¡Qué miedo! Dice, está diciendo un soldado, he conocido otros terremotos, pero como este jamás. Mira, la tierra se ha quedado llena de grietas. Bueno, esto dice María Valtorta, y esto dice Ana Catalina Emmerich. Vino una niebla colorada que oscureció el sol. Vuelve a ser el mismo fenómeno, ¿no? Como de cenizas finísimas. Ahora dice, al lado occidental del sol, vi un cuerpo oscuro que lo cubrió enteramente. El disco de este cuerpo era de un amarillo oscuro y estaba rodeado de un círculo de fuego. Es como si una estrella, un sol, se pone delante del sol. Y termina oscureciéndose todo no solo porque tapa la luz del sol, sino porque trae asociada pues, esa neblina, que aquí dice que es de color colorada, mientras que antes ha dicho que era oscura. Bueno, probablemente depende del nivel de luz que haya, se verá más colorada o más oscura, ¿no? Bueno, dice, y las estrellas aparecieron despidiendo una luz ensangrentada. Si hay una neblina roja, pues las estrellas se ven a través de esa neblina. Y parece que es. Las tinieblas se aumentaban. De la ciudad, las calles estaban oscurecidas por una niebla espesa. Todo es como muy paralelo. Pilatos mandó venir a su palacio a los judíos más ancianos y les preguntó qué significaba aquellas tinieblas. Ellos atribuyeron todo lo que pasaba a causas que no tenían nada de sobrenatural. Normal. Entonces, ya sabemos la NASA de quién es. Es de los judíos. Está claro. Todo es natural, señores. La luz continuaba retornando gradualmente. En el templo, los príncipes de los sacerdotes habían continuado el sacrificio, interrumpido por el espanto que les causaron las tinieblas. ¿Sorprenden? Y creían triunfar con la vuelta de la luz. Mas, de pronto, la tierra tembló. El ruido de las paredes que se caían y el velo del templo que se rasgaba les infundió de nuevo un terror espantoso. Bueno, todos estos fenómenos a mí me parece que son muy parecidos, si no iguales, al fenómeno del aviso. Bien, entonces, el aviso es, en los aspectos exteriores, es una catástrofe, un fenómeno que será visto y sentido, esto lo decían las niñas de Garabandal, que será visto y sentido en todas partes del mundo. Siempre pongo como ejemplo 2 estrellas que chocan entre sí. Un eclipse es 2 estrellas que chocan entre sí. Es como 2 estrellas que chocan entre sí y despiden una luz, pero no se caen. No nos va a herir físicamente, pero vamos a verlo. Se verá primero en el aire, en todo el mundo, e inmediatamente se transmitirá al interior de nuestras almas. Ese miedo, ese terror, ese fenómeno no producirá daño físico, pero nos espantará, porque en ese preciso instante veremos nuestras almas. Si no hubiese sabido qué era el castigo, ¿qué más castigo que el aviso que va a venir? Muchas veces la gente me dice, pero si Conchita dijo que nadie moriría en el aviso, nada más que, pues eso, de la impresión. Es la mitad de lo que dijo Conchita. Conchita luego, esto lo tengo explicado en uno de los vídeos, esto es el primer impacto, lo que más impacto le produjo a Conchita de ver el aviso, pues fue la parte de ver la parte interior de su alma y tal.
Pero luego cuando le siguen preguntando, pues lógicamente termina diciendo esto: ¿qué más castigo que el aviso que va a venir? O sea, es el segundo nivel de castigo en la historia, ¿no? El del propio aviso. No va a ser solamente algo interior. Bien, entonces, en la Sagrada Escritura lo que muestra es que hay un comportamiento dispar del Sol y de la Luna, inesperado. La Luna roja, el Sol negro. Otra vez volvemos a la situación. El Sol se cambiará en tinieblas, dice Joel, y la Luna en sangre. Es a la vez dos eclipses, lo cual astronómicamente no es posible si no metemos un tercer astro que ahora mismo no vemos. Y seguí viendo, cuando se abrió el sexto sello, bueno, pues esto, el Sol se puso negro, no exactamente negro, sino como un paño de crin. Los crines de caballo son de tres colores: blancos, rojos, negros, ¿no? Eso es lo mismo que hablar de brasas, ¿no? En la tierra, angustia de las gentes, perplejas por el estruendo del mar y de las olas. Está asociado el tema del mar al tema este, porque ahora veremos. Bueno, este es el esquema genérico, ¿no?, de lo que puede suceder, que es, pues eso, el Sol, y llega un objeto, un astro, que orbita, vete a saber de qué modo exactamente, todavía no se puede saber, y en el momento en que hace este acercamiento, pues la Tierra pues vuelca, ¿no? Vuelcan los polos. Esto es el esquema. Lógicamente, el núcleo de la Tierra es más denso que la corteza o que el manto. Por tanto, es atraído por la masa del astro diferencialmente. Se atrae más el núcleo que la corteza. Entonces, esto produce un gran terremoto. ¿En dónde? En todo el mundo. Todo el mundo. Es como si se quisiera salir el corazón de la Tierra, ¿eh? Bien. Es una atracción gravitatoria diferencial que resquebrajará, habrá muchos volcanes, surgirán, terremotos, lo que sea, asociado a todo eso. Siempre se habla de terremotos de grado 10, 11, 12, más fuera de lo conocido. Y entonces llega el cielo que se enrolla como un libro que se enrolla. Y el resultado es que todos los montes y las islas fueron removidos de sus asientos. Eso es lo que entendemos por el vuelco de los polos. Por tanto, y a partir de ahí, pues un montón de efectos en cascada, que son pues todo lo relativo al magnetismo, a la electricidad. Sí, nos veremos sin luz, pero simplemente porque el propio cambio de los polos altera el magnetismo asociado a los campos magnéticos asociados a la electricidad. Entonces se acabó. O sea, el apagón es seguro, ¿no? ¿En todos lados sería lo mismo? O sea, sí, porque es mundial, tema es mundial. Pero a la hora de dar la vuelta, en algunos lugares queda más lejos, en el Ecuador, por ejemplo. En el Ecuador, en algún sitio, pues será menos el efecto. El vuelco, ¿que va a durar 3 días? Bueno, vamos a ver, eso quién lo sabe. Ahora, a qué velocidad sea este vuelco es una incógnita, ¿eh? Pero lógicamente, pues vamos a cambiar. Aparte de la onda de marea, pues las cosechas pasan de invierno a verano. Entonces se acabó el ciclo de cosecha, lo cual pues va a acentuar la crisis económica. Pero si estamos en tiempo de guerra, además, pues todavía más complicado, ¿no? Bien, entonces ese es el momento de que yo quisiera haceros notar hasta qué punto el mundo va a percibir el peligro o no va a percibirlo. De algún modo yo creo que eso está ligado al tamaño con el que se va a ir viendo el astro, ¿verdad? Entonces, he hecho un estudio un poco de cualquier astro con un tamaño, pues ya varias veces el de la Tierra, pues cómo se iría viendo de tamaño conforme va acercándose, por la pura ley de la perspectiva visual. Entonces, fijaros,
a 600 millones de kilómetros un astro que fuera 7 veces la Tierra, del tamaño de la Tierra, como dice Gilles Broussard, que pone el planeta 7X. Pues sería un vulgar punto, y eso se vería, pues, se habría empezado a ver ya en el mes de octubre. Cuando se acerca a la mitad de la distancia, pues tampoco es nada. Y fijaros que esta distancia tarda en recorrerlo meses, hasta julio, ¿no? Ahora este tercer lugar estaría ya a la misma distancia que el Sol, ese astro, y ya habría pasado lo que serían las órbitas de Venus y de Marte. Fijaros en que estamos hablando del 26 de septiembre. O sea, ya muy cerca, y es nada. O sea, la gente no se va a preocupar de un astro de este tamaño. El 26 de septiembre estamos en guerra. Las guerras, la guerra nuclear empezará antes, la invasión de agosto empezará la invasión de Gog empezará en agosto, hacia finales de agosto, y la guerra nuclear antes. Entonces las preocupaciones del mundo no van a ser un puntico, más o menos, que vete a saber lo lejos que está. Cuando esté el día 23 de octubre, fijaros, ¿cuánto falta para el aviso? Casi nada. Pues todavía es que es minúsculo. El 3 de noviembre, una semana antes, si este es el tamaño que tiene que tener para eclipsar al Sol, todavía es el 30% del tamaño de lo que es la Luna o el Sol. O sea, nada. Y fijaros que estamos a 3 de noviembre. Falta una semana. El 8 de noviembre, 3 días antes del aviso, todavía solo se ve así. Y ya el día que haga eclipse, o sea, para que os hagáis una idea, ¿no? O sea, es que tarda mucho en verse grande. ¿Pero por qué tarda por qué crece tan pronto? Por la perspectiva. Si tú ves un coche viniendo, lo ves pequeñito muy lejos, mucho tiempo. Y solo al final, ¡rum!, crece de tamaño. ¿Vale? Pues esto es lo mismo. Entonces, solo cuando... Y además de eso, tiene que ver el efecto del albedo. Albedo es la energía reflejada de cualquier cuerpo. Este cuerpo no emite luz, o no emite mucha luz, si la emite en el infrarrojo, y entonces, para que lo veamos, tiene que reflejar la luz que le da el sol. Entonces, fijaros, si reflejara toda la luz posible, pues sería un cuerpo que vemos así blanco. Pero hay otras muchas opciones. Si es rojo y tal, pues empieza a ser mucho. Con lo cual, y si no es con color rojo, pues imaginaos en grises, pues qué difícil es verlo, dependiendo también del albedo. No solo del tamaño, sino del albedo. Supongamos, fijaros que es muy distinto que sea clarito a que venga pues de este color, ¿vale? Y eso todavía está también un poco por ver. Yo he hecho una idea de un efecto combinado, de ambas cosas. Y entonces, pues esto sería pues en estas fechas más o menos, ¿no? Cuando se detecte. Supongamos que se detecta en diciembre, en enero, en febrero, pues sería así. Unos meses después todavía sería casi nada. Y esto es con mucho albedo, esto es un albedo del 50%. Imaginaros, a ver, la Luna, ¿sabéis qué albedo tiene? ¿Cuánta energía refleja de la que recibe? 19 o una cosa así. Mientras que la Tierra refleja hasta un 40 y algo. Por tanto, este sería un astro que refleja mucha luz. Bastante clarito. Fijaros, el 3 de noviembre se vería así. El 8 de noviembre se vería así. El 11 de noviembre se vería así. ¿Sabéis cómo se vería al día siguiente? Al 12 de noviembre. Ese es el susto que se lleva todo el mundo. Eso que acabáis de decir. Ese es el susto que se lleva todo el mundo. Y Dios usa
ese impacto para luego iluminar las almas. ¿Entendéis ahora? El mundo no va a cambiar por el hecho de que algún día se empiece a ver mañana o pasado o dentro de 10 días se empiece a ver la estrella. El mundo va a cambiar el último día. Hasta ese momento le seguirá preocupando la bolsa y lo que haga falta. Pero esto es por pura ley de perspectiva. Importantísimo, ¿verdad? Vamos a ver cómo se vería contra una foto de una puesta de sol del horizonte, para que haceros más una idea, ¿no? Eso es el 26 de septiembre, ¿lo veis? Es que cuesta verlo, ¿eh? Habría que hacer una foto, empezar a hacer zoom, tal, o sea, y eso ya es el 26 de septiembre. El 26 de septiembre estamos en plena invasión de Gog y Magog. No se ve más así. El 23 de octubre tampoco... No asusta, ¿verdad? ¿El 3 de noviembre asusta? Llama la atención, dice, qué curiosidad, ¿eh? 3 días antes. Bueno, pero bien, dice, vamos a ver un espectáculo, es lo que nos parece, ¿verdad? El propio día 11 se está acercando hasta que tapa. Pero el día 12 ya... o más. Así o más. Ahora poneros... esto ayuda mucho a que uno se ponga en el escenario, ¿eh? Y pueda entender cómo trabajar. O sea, ¿y cuándo nos tenemos que ir al refugio que por lo que sea? A lo mejor cada cual uno ha preparado un refugio, lo que sea, porque el Espíritu Santo se lo... ¿Cuándo tenemos que...? ¡Ojo! No esperemos al último día. ¿Eh? Sí. Bueno, yo he buscado mucho, todavía no lo he visto. Siguen todo el mundo todos los días sacando al lado del sol, no se sabe qué foto y tal, pero claro, luego cuando se mira bien no hay nada, ¿no? Bueno, pero esto no está en las partes exteriores, esto está de Júpiter para acá, ahora mismo ya, ¿eh? O sea, realmente la única razón por la que no se haya detectado hasta ahora es porque sea muy oscuro, porque sea un albedo muy bajo, no por su tamaño, pero eso va a cantar enseguida en condiciones normales, ¿eh? ¿La qué? Bueno, pero al final lo que está en el cielo todo el mundo lo ve. Dejémonos de historias. Otra cosa es el interés que se le preste. El día del eclipse estará en la constelación de Libra. Libra es el pago del precio, es la justicia. ¿Tiene sentido? Para que veáis que los simbolismos... El día 11 de noviembre del año 2016. Por eso está ahí, en Libra, si no... 11 de noviembre del... Está cerca de donde se le pisa la cabeza Ofiuco al escorpión. Cerca. Yo creo que cuando sea detectado, más o menos será detectado en esta zona del cielo, entre el Ofiuco y el escorpión, y en realidad lo que vamos a irlo viendo desplazar es poquito, poco a poco, hasta ahí, ¿no? No es mucho. Quizás algún movimiento. Fijaros, para comparar, así se vio el Hale-Bopp hace unos años, en los mejores momentos. Pues para que llegue a verse eso, pues faltarían todavía un mes o 2 meses. O sea, nadie prestó atención al Hale-Bopp como algo
como algo importante, ¿verdad? Amparo del Escorial dice que la Virgen advierte que en el momento del aviso los no creyentes pensarán que eso no tiene mayor importancia y que se trata de un fenómeno astronómico, natural. ¿Quién dijo eso hace muchos siglos? Los sumos sacerdotes, cuando le fue a Pilato, preguntó a los judíos, dijeron exactamente esto. Nada, no te preocupes, eso es una cosita normal, todos los días. Bueno, el aviso tiene 3 fases, de acuerdo con el Apocalipsis. Y cada una está en uno de los versículos que lo describen. Todas las fases no tienen por qué estar en 24 horas ni en 2 horas. Puede que ocurran, pues a lo mejor 72 horas, o yo que sé, hasta el que termine el vuelco, pues a lo mejor pues pasan 5 días, 6 días, depende. Para que os hagáis una idea, el Papa, que no sé, me parece que dije ayer que estaba iluminado por el Espíritu Santo, ha puesto un año de la misericordia, que termina el día 20, como diciendo, bueno, esto puede pasar hasta el 16, 17, ahí tenéis 3 o 4 días todavía para confesaros deprisa, especialmente el tema de los abortos y esas cosas que no sé si el Espíritu Santo le habrá revelado la última parte, pero es muy sorprendente que haya puesto ese día como final del año de la misericordia. Y después de la misericordia, ¿que viene? La justicia. Bueno, el primer versículo del Apocalipsis 6, 12 dice: cuando se abrió el 6º sello, vi cómo se produjo, primero, un gran terremoto. Segundo, el sol se volvió negro como tela de saco y toda la luna se volvió como si fuera sangre. Primera fase. Casi voy a decir, sí, hay un gran terremoto, hay un fenómeno en el cielo, pero todavía no ha empezado aquí a moverse el mar, todavía no ha empezado a dar vueltas la tierra, Todavía es un hecho interesante de la naturaleza. Todavía no me afecta casi. Si me afecta por el terremoto, ¿no? Segunda parte. Las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como se desprenden los higos verdes de la higuera agitada por el vendaval. Es decir, aquí viene algo que es parecido a esa neblina de la que hablaban Ana Catalina y la Beata y María Valtorta. Aquí se nos empieza a caer. ¿Por qué? Porque la estrella sigue acercándose y viene rodeada de mucho material. Y la tercera fase dice: el cielo se replegó, lo mismo que se enrolla un libro y todos los montes y las islas fueron desplazados de su sitio. Es decir, lo último es el vuelco. El Señor está esperando que veamos el efecto de acercamiento. Reinterpretando, remirando despacio estos versículos, encaja mucho, veréis, con este modo de representar la órbita. Supongamos que esta es la órbita en la que viene, e incluso estos son los signos que corresponden. Entonces, el objeto, ya no lo dejo de llamar aquí planeta STX, pero puede ser una estrella, puede ser lo que sea. Hay un día en donde se pone delante del Sol, dentro de esa órbita. Y ese día es el 11 de noviembre y ese día hace eclipse. Pero todavía le queda tramo para acercarse, ¿verdad? Entonces, el siguiente, la fase B, se acerca más y ya nos está tocando la envoltura, ¿verdad? Y el tercer día tira para atrás. Y eso es lo que tira de la Tierra y le hace el vuelco. Es como yo lo entiendo, ¿no? Que podría suceder esto, ¿no? ¿Lo veis? Las 3 fases. Y entonces, ¿esto qué tiempo hay aquí? Pues una semana, como mucho. Hay un tiempo, hay unos días, ¿no?
No sé si serán 2, 3, pero no hay que considerar que todo este fenómeno puede ocurrir en 2 horas. No, el aviso no va a ser... La parte de iluminación interior, pues sí, a lo mejor es 2 horas o 15 minutos, depende de cada persona. Pero toda la parte natural, pues va a llevar un poquillo más. Así lo representó una persona que me la mandó. Yo diría que esto es como la fase A, o incluso un poquito después. Estaba en Venezuela. Esto es el fondo es de Caracas. Y él lo veían pues mirando hacia el sur. En su sueño, esta persona es muy curioso porque le dan sueños proféticos que se cumplen exactamente a los 16 años. Y entonces se lo dieron, creo que recuerdo que era de 16 años, pues se lo dieron en noviembre del 2000. Entonces cuando vio que yo lo decía para el 2016, cuando vio que me mandó esto. Entonces sí, es una cosa así rojiza, que intenta ver como si hubiera grietas por donde se escapa algo de la luz y tal, pero impresionante, ¿no? Fase A. Fase B, pues las estrellas se nos caen encima, bueno, la lluvia de meteoritos, esto ya me preocupa más, porque claro, puede estar viendo pues pequeñas explosiones, ¿no? a todas horas, al lado, ¿no? Y la fase C yo la uniría a este otro sueño profético que me mandó otra persona. Fijaros cómo ha crecido aquí el monstruo. Y quiero utilizar eso. Ha habido personas que ya Dios les ha dado este tipo de sueños, ¿no? Yo creo que esto ya... Y entonces aquí, él dice, ve esa mancha verde, dice, pues esa mancha verde es... Yo digo, pues es como una aurora boreal, es un efecto magnético. Y eso lo Conchita decía esto, veremos como un fuego que no quema, como una aurora, que es efecto magnético, que todavía vendrá a incidir en el efecto de que se nos viene y que choca. Bueno, os habéis puesto entonces, gracias a... Sí, aquí ya no saben dónde tenemos la mano derecha. Bueno, y entonces, pues, en la fase C, pues viene el mar, que se va para un lado, y luego, pues, el vaivén, pues, se va para el otro, ¿no? Bueno, esto es uno de los muchos. Podéis hacer todas las simulaciones que queráis, con los mapas y con los... ¿Siempre va a ser así? Perdón, ¿así? Sí, siempre va a ser de norte a sur, claro. Sí. Por tanto, la primera venida de las aguas será de sur a norte. A ustedes. Y esta es la situación final. Acostumbraros ya al mapa de dentro de un año. No sé, tú verás. Pero ¿cómo se dice nuestra gravedad? ¿Sí sigue igual? Sí, de la gravedad sí que... No. Pero entonces, el sol ahora mismo está saliendo por aquí, ¿no? Viene todos los días, sale por el bueno, da igual, el sol va a salir al revés, por el otro lado. Más cosas que dice la Sagrada Escritura. Habrá señales en el sol, la luna, las estrellas, sobre la tierra, angustia de las gentes, consternadas por el estruendo del mar y de las olas. Si es que no lo digo yo, Y el hombre perderá el aliento a causa del terror. La película esta sí que es de terror, y de la ansiedad que sobrevendrá sobre toda la tierra, porque las potestades de los cielos se conmoverán. Pues así dice Yahvé Sabaoth: dentro de muy poco sacudiré yo los cielos y la tierra, el mar y el suelo firme. Sacudiré todas las naciones, incluida Chile, para que no haya problemas. Todos.
Estáis acostumbrados. La voz del Señor sobre las aguas. Ha tronado Dios de la gloria, el Señor sobre las aguas caudalosas. Amenaza al mar y lo deja seco, y todos los ríos agota. Tiemblan los montes ante él, y las colinas se estremecen. En su presencia se levanta la tierra, el orbe y todos los que en él habitan. Ante su enojo, ¿quién podrá tenerse en pie? Brama el mar y cuanto lo encierran, dice el Salmo, ¿no? El orbe y los que lo habitan, ante el rostro de Yahvé, pues viene a juzgar a la tierra. Bramará contra él aquel día como el bramido. ¿Estáis viendo que esto sí se dice, sí se cuenta en la Sagrada Escritura? No sé, hasta ahora, claro, si no tenemos el modelo en la cabeza, pasamos por encima de estas frases sin interesarnos. Exactamente, metáfora, simbolismo. Sí, pero tienes el modelo, dices, ahí va, ¿qué de veces lo ha dicho el Señor? Cuando lo enseñas sin un modelo te dicen, son metáforas. Evidente. Dile, también, hay que decir, también metáforas. Pero también. Él hace las Pléyades y el Orión, esto es Amós. Trueca la mañana, en mañana las sombras, y hace oscurecer el día en noche. Él llama las aguas del mar y sobre la haz de la tierra las derrama. Más claro el agua. Pero entonces también se ven todos los animales del mar. Bueno, los peces comerán en los valles de Puerto Rico, dijo la Virgen en Santa Montaña. Comerán en los valles. El Señor Yahvé Sabaoth, el que toca la tierra, y ella se derrite, y hacen duelo todos los habitantes. Sube toda entera como el Nilo. ¿Sabéis que el Nilo todos los años sube y luego va? Dice, y baja como el Nilo de Egipto, el que edifica los cielos, sus altas moradas y asienta su bóveda en la tierra, el que llama a las aguas de la mar y sobre la haz de la tierra las derrama. Es que son muchas citas, diciendo lo mismo, como para decir que esto del vuelco no es. Que me dicen muchos. Digo, vaya, pues. Bueno, este es un mapa en donde yo hago resumen de datos proféticos, para que os hagáis una idea. Aquí en Lima dice que subirá hasta la Plaza de Armas, 160 metros. Aquí en Estados Unidos que será cubierta por las aguas, muchas cosas. En Puerto Rico, los valles de Puerto Rico. En Irlanda, hasta 450 metros. En el norte de España, 413. En Israel, dice la Sagrada Escritura, 154 metros, los lugares que va a decir. O sea, en México no dice, pero por analogía y por lo que ahora veremos, en este fenómeno influye. O sea, no es homogéneo lo que sube el mar en todos los lugares del mundo. Influyen, primero, la latitud. Es decir, sube más hacia los polos que hacia el ecuador. Quiero decir, cuando el agua bascula sobre el centro. Entonces hacia los polos sube más y hacia el ecuador sube menos. Por eso en Lima sube 160 metros y en San Sebastián 400. Y eso es por puro efecto de latitud. ¿Vale? Ahí lo tenéis el ejemplo. En el Ecuador, pues casi están con menos problema. Segundo, de la longitud. ¿Cuál es el meridiano de giro? Pues eso no lo sabemos hasta la hora que empiece. El meridiano. Entonces, como toda pelota, cuando gira de ese modo, pues el meridiano de giro hay mayor traslación que en los a 90 grados. No se mueve. Ahora, ¿quién sabe cuál es el meridiano de giro? Ahora mismo no se puede decir. Por tanto, segundo problema, saber en qué longitud estás frente al momento que se inicia. Tercero, ¿qué masas oceánicas hay al norte
o al sur. Por ejemplo, en mares como el Mediterráneo, pues hay menos agua que como esté por delante todo el Atlántico, todo el Pacífico. ¿Entendido? Luego, el relieve que hay hasta hasta la costa. Por ejemplo, si en la costa sube así, pues en un valle el vaso es más pequeño, sube más. Puede que en 400 en San Sebastián, y sin embargo, si sigue empujando, pues puede llegar a 700 en algún momento, dependiendo de esta estrechez de estos valles. Por tanto, no es un fenómeno sencillo de calcular y de decir. Cada cual, pues, que tome sus precauciones, sanas precauciones. Y luego, por último, la velocidad del vuelco, claro. Sí, porque con más fuerza vendrá o menos fuerza. ¿Enterado? Lo curioso es que nadie hable de esto. Además de la Sagrada Escritura y yo. Con perdón. Ay, bueno, yo lo que digo es, en caso de que se confirmen las señales astronómicas causantes del posible movimiento de los polos geográficos, es decir, la aparición de la estrella, aunque sea un pequeño puntito, pues yo creo que ya no es prudente permanecer en áreas costeras. Dejémoslo ahí. Dejémoslo ahí. Sin embargo, a pesar de que en ocasiones, pues mucha gente me pregunta, ¿y yo qué hago? Y yo qué digo, primero, yo no puedo estar proponiendo soluciones concretas a nadie. La gente a veces se empeña y dice, sí, pero usted sabe. Digo, yo no sé, yo qué voy a saber de estas cosas. La gente insiste y reinsiste a ver si es que hay algo secreto detrás de todo esto, ¿no? Entonces yo lo que digo a todo el mundo es que el Espíritu Santo, que le pregunte, señores. Y que empecéis a preguntar porque el Espíritu Santo guiará a toda persona de buena voluntad. Y a Él es a quien hay que dirigir estas preguntas. A mí no, al Espíritu Santo. Y Él dará soluciones, porque, como dice el sacerdote con el que yo me dirijo, Dios no tiene fotocopiadora. Cada uno le da una solución. Bien, es una catástrofe, pero no es todavía una catástrofe final. La inercia de la rotación mantendrá tras el vuelco una inclinación del eje de giro muy parecida al actual y por tanto la sucesión de las 4 estaciones. Mientras dure la Tierra, dice el Génesis, seguirá habiendo sementera y siega, frío y calor, verano e invierno, día y noche no cesarán. ¿Vale? Pero estarán invertidos, ¿no? Sí, pero serán 24 horas el día, seguirá siendo así, el año pues de 365 más o menos días. Yo creo que todas esas cosas, eso sí, pues antes el sol salía por allí y ahora el sol sale por allá. En fin, pero es decir, con esto, sí, los mares empezarán a hacer así, clas. ¿Cuánto tiempo estarán así? Pues yo no sé, nunca nadie lo ha visto, lo ha calculado, pero es bueno así tener un poco de precaución y decir, pues a lo mejor 2 meses o 3 meses, con lo cual cada vez no, porque quedaremos más o menos a 180 grados. Yo creo que los climas finales serán parecidos a los climas iniciales. Ahora sí, nos habremos saltado una estación, con lo cual las cosechas no hay. Más difícil todavía. Por ahí está Paulino, ¿no? No. ¿Sí? Ahí estás. Pues más difícil todavía para las semillas. Para preservar a tus hijos de todo daño, la creación entera, obediente a tus órdenes, se rehizo de nuevo en su propia naturaleza. Si lo dice todo el Señor. Bien, aparte de la cuestión externa, viene la importante es la cuestión interna. La que le asustó a Conchita fue la interna. Luego ya se dio cuenta de que la externa también era importante.
Y es esta, lo dice el Apocalipsis. Los reyes de la tierra, los magnates, los tribunos, van 7 grupos, fijaros. ¿Quiénes son los primeros? Los reyes. Segundo, los magnates. Tercero, los tribunos. Los ricos, los poderosos. Y todos, esclavos o libres. Yo digo esclavos o libres, podría ser demócratas, en democracias, o en no democracias. Todos se ocultaron en las cuevas y en las peñas de los montes. Y dicen a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y ocultadnos de la vista del que está sentado en el trono y del Cordero, y de la cólera del Cordero. Cuando yo digo, apártame de la vista de aquel, es porque ¿a quién he visto? A aquel. Aquí, claro, es decir, todos aquí han visto, esos 7 grupos que son todos, todos han visto ¿a quién? A Dios. Todos han visto una iluminación interior. La iluminación está en la Sagrada Escritura, no está solo en Garabandal o en no sé cuántas revelaciones privadas, ¿vale? ¿Y qué es lo que dicen? Apártame de esto, porque ha llegado el gran día de su cólera. ¿Y quién podrá sostenerse? Ha llegado el gran día de la ira. ¿Se acabó el día de qué? De la misericordia. Si lo dice. Si lo dice. Han cambiado las reglas del juego a partir de aquí. Dios ahora ha entrado en el día de la ira. Miedo me da, ¿o no? Y todavía quedan 4 años. Y todavía quedan 4 años, hasta que llegue el momento de salir de ese momento. Bueno, se ocultaron en las cuevas y en las peñas de los montes. Hay una nación, pues que es Estados Unidos, que ha hecho unas, en internet están estas patentes, unas tuneladoras capaces de hacer 7 kilómetros de túnel al día, con motor nuclear. Y han hecho, este es un mapa que aparece en YouTube, que vete a saber si es cierto o no, pero está bien, ¿no? Como para los túneles que se han hecho. Por aquí llegan aquí un poco a paso a México, no sé. Aquí tenéis fotos de cosas que aparecen en YouTube. Yo no puedo decir, pero no parece que esto sea mentira, ¿no? No son pequeños tunelitos. No son pequeños tunelitos, ya se han probado, ya están, y ya están creciendo cosas, ya están aprovisionados, ya tienen para vivir, para dormir. O sea, el primer bocadillo está listo. Tienen el primer por un mes. Sí, sí. Bueno, pues entonces veremos, dice San Pablo, cara a cara. Ese es el tema de la parte interior del aviso. Ahora conozco como en un modo parcial, pero entonces conoceré como soy conocido. Total nada. Bien, en Garabandal se dice que la parte interior será una revelación de nuestros pecados. Se hallarán completamente solos, a solas con su conciencia y ante Dios. Verán entonces todos sus pecados y lo que sus pecados han provocado. Tendrás una visión del aviso distinta a la mía, porque tus pecados son distintos de los míos. Será para el bien de nuestras almas, para que podamos ver en el interior de nosotros mismos, en nuestra conciencia, el bien y el mal que hemos hecho. Sentiremos un gran amor hacia nuestro Padre y Madre celestiales y pediremos perdón por nuestras ofensas. El aviso es para todo el mundo, porque Dios desea nuestra salvación. No es un cachete que te da tu padre, pero es para tu bien. Su finalidad es que nos acerquemos más a Él y tengamos más fe. Por consiguiente, debemos prepararnos para ese día, pero no esperarlo con temor. Qué bonito, ¿verdad? Porque Dios no envía las cosas para causar terror,
sino con justicia y amor, para el bien de todos sus hijos, para que alcancen la dicha eterna y no se condenen. Sí. ¿Morirá mucha gente? Sí, pero dentro de este planteamiento. ¿Vale? Corrección viene para la corrección de la conciencia del mundo. También es otra frase de una síntesis tremenda, ¿no? Bien, ¿cuándo? Pues en Garabandal dice que será máximo 12 meses antes de la señal de la mujer. Y en el Apocalipsis dice que la luna como sangre frente al sol negro. Por tanto, hay que buscar una posición de luna llena casi. Y en el Apocalipsis 9 aparece una picadura extraña que produce un tormento como el del escorpión, pero que no mata. Pues los hombres buscarán la muerte y no la encontrarán. Desearán morir y la muerte huirá de ellos. Es una picadura selectiva porque no pica porque solo afecta a los hombres que no llevan en la frente el sello de Dios. ¿Sabéis quiénes son estos? No, las primicias, 144.000 que fueron sellados. Lógicamente, estos ya han pasado su situación. Por tanto, a ellos no les pica. Y atormenta durante 5 meses. 5 meses es el tiempo, entonces, que es inferior a un año, entre un día y un año, ¿vale? Y es, ¿la picadura qué es? La picadura es la duda que te dejó dentro, el ver todo aquello, y el tiempo que tú tienes hasta decidirte a cambio o no cambio. Se dice que los sacerdotes estarán confesando 24 horas al día. Pero en fin, a pesar de todo no creo que lleguen a todos y entonces pues habrá muchos que estén pasando por aquí, por este proceso, ¿no? Por eso, ¿cuándo? Dice, pues 5 meses antes de la señal de la mujer, que lo dijimos ayer, que era el día 13 de abril del 2017. 5 meses antes, 13 de noviembre, 13 de noviembre. Bien, entonces ese día resulta que el día 14 de noviembre sería el de luna llena y entonces, curiosamente, coincide con semana de elecciones presidenciales de USA. Ese día, esa semana es elecciones presidenciales. ¿Vosotros creéis que habrá elecciones presidenciales? ¿Y entonces cuál será la solución? ¡Qué casualidad! El día 13 de noviembre es San Leandro. San Leandro fue el que convirtió a San Hermenegildo. San Hermenegildo es el 13 de abril. El 13 de abril. Es como, claro, uno es el del aviso y el otro es el del milagro. Qué cosas hace Dios, ¿verdad? Y si os fijáis, las apariciones de Fátima fueron desde el 13 de mayo hasta el 13 de octubre. Y aquí estamos diciendo que el 13 de noviembre y el 13 de abril. Envuelve esto a las apariciones de Fátima. Bueno, pero sigue el astro funcionando. Sigue andando. Ya hemos visto entonces el aviso. Vamos a ver qué sigue pasando con el astro. El astro camina, y aquí, fijaros, ya no vuelve a decir que hay un eclipse. Habrá una situación en donde el astro viene por aquí y la Tierra se ha dado la vuelta, puede ocurrir aquí, puede ocurrir, pero no se vuelve a hablar de eclipse. ¿Por qué? Porque ya no está tan cerca. Pues sí, a lo mejor lo vemos contra el Sol, pero es un tránsito como el de Venus o cualquier otra cosa. Perdón, en el vuelco no van a hacer erupciones los volcanes. Sí, claro. ¿Todos? Oh, hombre, todos. Me pone usted contra la pared. Sí, yo tengo uno cerca. Tiene razón en estar preocupada. Bueno, sigue andando ese astro sigue andando y cruzaría, llega antes de lo que llegaría la Tierra a ese punto, al punto de cruce, de órbita. Y entonces, cuando han pasado 5 meses,
si os fijáis, ocurre esto. Entonces tenemos el tema de la señal de la mujer, la luna a sus pies, todo el sol, etcétera, todas esas cosas ocurren. Y entonces, ¿ahora qué le va a pasar a la Tierra? Que va a pasar por aquí. Y por aquí acaba de pasar este, con todos sus detritus. ¿Cuándo va a pasar por aquí? Cuando lleven 6 meses desde el aviso. Y entonces dice que hubo un silencio en el cielo, después del aviso, como de media hora. ¿Qué será la media hora? Media órbita de la Tierra. 6 meses. Y en cuanto ocurrió eso, empezaron a tocar trompetas. Se dio un tiempo de margen a los hombres para pensar. Se les dio una última señal 5 meses después. Pero a los 6 meses, el día de la ira ha llegado. Vamos a verlo. Primer asunto, perdón. Al abrirse el santuario del cielo, y se abrió el santuario en el cielo y apareció el arca de su alianza en el santuario, y se produjeron relámpagos, fragor y truenos y temblor en tierra, y una fuerte granizada. Tomó el ángel el incensario, lo llenó con brasas del altar y los arrojó a la tierra. Entonces se produjeron truenos, voces, relámpagos y un gran terremoto. 2 veces, relámpagos, truenos, voces, en vez de voces aquí dice fragor, y temblor de tierra. Y entonces la primera trompeta dice, tocó el primero, hubo entonces pedrisco y fuego mezclados con sangre. Estamos atravesando por donde ha pasado el astro. Y en ese momento, ¿cómo era la niebla? ¿No era rojiza? Pues entonces pedrisco y fuego mezclado con sangre, porque es rojizo lo que nos cae. Estamos pasando de acuerdo? Y que fueron arrojados sobre la tierra, y la tercera parte, sobre la tercera parte de la tierra, de los árboles, quedó abrasada. Toda hierba verde quedó abrasada. Ya viene el día de la ira. Primera trompeta solo. Pasa por aquí, ¿veis? Y calcular pues el 13 de mayo. 13 de mayo, centenario de... El Papa a lo mejor está consagrando Rusia ese día. Pero están cayendo granizos y chuzo de punta y se está quemando toda hierba verde, o sea que no completemos el escenario. ¿Vale? Bueno, y en Garabandal que, bueno, no sé si entrar un poco, por lo menos, como quizás no habéis oído hablar mucho de ellos, pues os cuento un poco la historia. En Garabandal el hecho principal que van a contar es el del milagro. Vamos a hablar de esa ayuda del milagro. Para lo cual aprovecho y doy un breve repaso a Garabandal. Estas son las 4 niñas que en el momento de la... Estos son éxtasis de 2000 apariciones que hubo en 18 meses. En donde, bueno, se ve que les cambia la cara, ¿no? En pleno éxtasis, es una felicidad. Detrás iba toda la muchedumbre, como siempre. Aquí tenéis ejemplos, aquí está hasta la Guardia Civil, detrás de esta niña que tiene una cara angelical, ¿no? Y aquí también, etcétera, ¿no? Están disfrutando. Bueno, pues en Garabandal la Virgen enseñó a las niñas, y a través de las niñas a todos nosotros, una vida de oración constante, entrelazada con las obligaciones ordinarias de que tenían, de asistir a la escuela, de colaborar en las faenas del campo, de ser hijas de familia, etc. Y les fue inculcando la importancia y la frecuencia de los sacramentos, de hacer sacrificios por las pequeñas molestias y contrariedades. Ellas a veces se ponían como tenían consejeros de todo tipo, pues se ponían un cilicio, y cuando se les aparecía la Virgen hacían así para que se les notara. Y entonces la Virgen les decía, sí, ya te veo, pero me gustaría más que en vez de esto obedecieras a tus padres. Bueno, es decir, el conjunto de las enseñanzas era
lo que es el espíritu de lo puré, lo que es el espíritu de los cristianos normales, el valor para Dios de la vida ordinaria, de los deberes de Estado. Por ejemplo, la Virgen apreció y besó allí los anillos matrimoniales como objeto sagrado muchas veces, no una ni dos. La Virgen visitó todas las casas del pueblo en esos 18 meses, una a una. Normalmente solía escoger en la que había algún enfermo ese día, entonces era ahí donde se daba la aparición. Les enseñaba a obedecer a sus padres, les aconsejaba modestia, porque ya empezaba la minifalda. Y entonces, en el vestir y en los adornos exteriores, enseguida les gustaba ponerse collares y perlas, y les hacían regalos, y entonces la Virgen, pues como una madre sensata, pues le decía, oye, ¿dónde vais? Y el interés de la Virgen por lo que era aparentemente trivial, pues le enseñaban sus muñecas, les preguntaba por las faenas del campo, por las vacas, por los taxis, por las cosas normales y corrientes. Les hizo distinguir entre juegos sanos y lugares de ocio inadecuados. Había un lugar donde se hacía el baile del pueblo, y la Virgen algunas veces esperaba que terminara el baile del pueblo para hacer la aparición. No se aparecía durante el baile. Esperaba que... La Virgen jugaba durante horas al escondite con ellos. Eso es lo que a mí más me sorprende. Digo, bueno, vamos a ver. Nosotros como padres, ¿cuántas horas hemos dedicado a jugar al escondite con nuestros hijos? Sorpresa, ¿no? Como una madre con sus hijas. Bien. Y a veces, pues eso, interrumpía el juego del escondite porque era la hora de cenar. Cenaban y seguían a jugar al escondite. De una persecución a los cristianos. Les dijo que esto ocurriría a la vuelta de un viaje de un papa a Moscú. Entiendo que no es un viaje pastoral. Entiendo que puede ser un viaje más bien pues diplomático para intentar parar una guerra que se ve inminente. Entiendo. Pero bueno, podría... Les habló del aviso, como una ayuda para preparar la visión del gran milagro. El aviso sería un juicio personal de la vida frente a la ley de Dios, una catástrofe natural de origen astronómico. Y luego, lo importante que les dijo, un gran milagro, el mayor tras la resurrección de Jesucristo, con la finalidad de la conversión interior del mundo entero, del cual quedaría una señal perpetua en Garabandal. Y por último, habría un castigo muy grande, de intensidad condicionada, dependiendo de la respuesta del hombre a los hechos anteriores. ¿Vale? Claro, esto es un resumen de las profecías de la Sagrada Escritura maravilloso. Aquí es cuando se ve que una revelación privada es para iluminar a la revelación pública. Además da un orden, que con la revelación pública, con las profecías de unos y otros, no había quien montara un cronograma. Ya después de Garabandal sí, se puede montar perfectamente. Y luego les dijo que habría una larga época de paz y conversión universal. ¿Encaja ahora todo con lo que sabemos? Sí. Bueno, pues el gran milagro, que sería visible, el mayor visible tras la resurrección de Jesucristo. La finalidad, ya lo hemos dicho, el modo, mostrará un anticipo palpable de la frase, el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el último día. ¿Y cómo se concretará en las próximas realidades históricas? Será un fenómeno visible en el cielo, desde los alrededores de Garabandal. Todas las explicaciones y signos hacen referencia a la vida inmortal. Todo lo que se habla del... ¿Cómo vamos? Un cuarto de hora, ¿no? Más o menos. Bien. Entonces, hay referencias eucarísticas, hay referencias arbóreas, angélicas, numéricas, onomásticas, personales, etcétera, relacionadas con el aviso. Todas están haciendo referencia a la nueva época. Es decir, el milagro nos va a abrir durante 15 minutos
la visión de la nueva época. ¿Para qué? Para darnos esperanza. El aviso nos abrió la vida pasada para arreglarla. Ahora, para darnos esperanza ante lo que viene, nos enseñan el futuro. Y hay una gran similitud con la historia de Guadalupe, porque hay una señal que deja la mujer del Apocalipsis, porque apareció en el cielo una señal grande, que es lo que de ayer hablábamos, y porque estando encinta gritaba con los dolores del parto y las ansias de parir. Es decir, yo veo a Garabandal como que la Virgen termina de hablar allí lo que empezó a hablar aquí. Es una visión, decían las niñas, pero no como ver a la Virgen, sino como milagro del sol de Fátima, pero mucho mayor, y no astronómico, dice ella. Claro. Durante el milagro veremos la gloria de Dios, pero por una gracia especial no moriremos. Moisés, al bajar del Sinaí, había visto la gloria de Dios y que tenía la piel radiante. Ya empezaba la transformación del cuerpo, por haber visto. ¿Veis cómo es? El ver la gloria de Dios ya está narrando hacia allá. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿Cuándo le dice eso? Cuando acaba de hacer una resurrección. O va a hacer una resurrección. La ciudad santa de Jerusalén, que bajaba del cielo de junto, tenía la gloria de Dios. Su resplandor era como el de una piedra muy preciosa. Y allí no habrá ya muerte. Todo va encaminado a hablar de la gloria de Dios. Los asistentes tendrán una experiencia sensible de la inhabitación trinitaria en la propia alma, si están en gracia. Milagro, 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 dijo el padre Andreu 4 veces, y tal, que era incrédulo en ese momento. Y ya a partir de ese momento ya dijo que es verdad, que es verdad. Entonces, él, todos los comentarios, desde las 10 de la noche que vio el milagro hasta las 4 de la mañana que muere, es qué madre más maravillosa tenemos. O sea, el milagro mostró la maternidad espiritual de la Virgen. Y que es, otra vez, la señal de la mujer, iba a dar a luz. Está todo relacionado. Un pope habló también se le dio como a ver el milagro, dice, durante el milagro se verán como una manifestación trinitaria. Y dentro de esa manifestación trinitaria se verán unas esferas impregnadas por mirra que muestran el devenir social de los siglos futuros, llenos del espíritu cristiano, de caridad y gracia de Dios en todas las facetas de la vida. La mirra, ¿qué es? Un perfume que preserva. O sea, no vi unas esferas de mirra, porque la mirra tiene su sentido. Era el narcótico era para embalsamar. Estamos siempre hablando de nueva época, de no muerte, si os fijáis. No quedará duda de que el milagro viene de Dios, dice Conchita. Por ejemplo, las referencias que hay eucarísticas, todas van a esto de vivirá para siempre. El que come de mi carne. Bueno, dice, ocurrirá en fecha de un santo mártir de la Eucaristía. Dice, es decir, de alguien que dio su vida por testimoniar la fe en presencia de Jesucristo en las expresiones sacramentales. En ese momento estaremos ya muy cerca de la persecución del anticristo y de la ausencia de Eucaristía. Creo que escoger la fecha de un santo mártir de la Eucaristía es estar avisando. Segundo, esto es lo que dice la abominación de la desolación Daniel. Ocurrirá en jueves, pero cuando vamos al calendario, ese jueves es Jueves Santo. O sea que es una referencia eucarística. Los sacerdotes durante el milagro tendrán una prueba sensible de la presencia real de nuestro Señor durante la consagración de la misa.
otra vez algo eucarístico, en el núcleo de la manifestación de ese milagro, de esos. Y de hecho lo que hubo fue un milagruco. Dijo, ¿queréis milagro? Pues espera, os voy a dar un avance. El milagruco, que fue una comunión espiritual visible, una comunión mística visible, real. Ese fue el milagruco que hubo. Que ocurrió, curiosamente, en jueves, que ocurrió de todo tema eucarístico. Luego, si el milagruco fue eucarístico, el milagro eucarístico. Pero eucarístico desde el punto de decir, vivirá eternamente. Los Pinos es un paraje en el que quedará la señal, y entonces pues está como a 350 metros de la iglesia y como a 100 metros más alto. Es un lugar que se plantaron los pinos con motivos de una primera comunión de niños, hace ya casi 80 años. Un lugar habitual en que San Miguel les daba la comunión invisible a las niñas. O sea, un lugar de numerosos éxtasis durante las apariciones. El lugar donde vio el milagro el padre Andreu. Y tras el milagro, allí en los pinos quedará la señal permanente. La tilma nueva que va a quedar, que no va a ser tilma, va a ser algo de fuego, parece, pues quedará allí en los pinos. Y aquel lugar de pinos, ¿por qué pinos? Pinos además tipo cedro. Porque los pinos es el típico árbol que adorna las calles y los hogares en el tiempo de Navidad. Nos creemos que es una tradición traída de los protestantes. No, es una tradición cristiana totalmente. Porque llenamos de luz el árbol. Es el tiempo en el que la luz verdadera que ilumina a todo hombre vino al mundo. Y entonces hacemos transformar el árbol en un ascua de luz que brilla en las tinieblas. Anuncia la llegada del niño en quien estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Ese es el árbol, el pino. Y en el jardín del Edén había un árbol que, para que no lo tocara nadie, Dios puso allí un querubín. ¿Y qué árbol era? Era el árbol de la vida. El árbol de la ciencia del bien y del mal se acabó. Y dice la beata Ana Caterina Emmerich que el árbol de la vida se parecía mucho al cedro. Se parecía mucho al cedro, al pino que estamos poniendo. O sea que ese pino marca muchas más cosas de las que creemos. En la Nueva Jerusalén vuelve a estar presente en medio de las calles de la ciudad y a cada lado del río el árbol de la vida que produce 12 clases de frutos, etc. Y este es el lugar de los pinos. No son unos pinos, son unos pinos tipo cedro. En España no hay cedros, pero lo más parecido que había, pues allí fue donde fueron a decir que sería. Por tanto, vuelve a ser el árbol de la vida. ¿Por qué es el árbol de la vida? Porque su fruto para el cuerpo es que comiendo de él, viva para siempre. El árbol de la vida también es el árbol de la cruz. Y la misa es el Calvario. Y la Eucaristía es... Todo se une. Es una forma de hablar de la Eucaristía en forma de árbol de la vida. Ese alimento es el mismo que el pan vivo que baja del cielo. Porque si alguno come de este pan, igual que si alguno come de este el fruto del árbol de la vida, ¿qué es lo que le pasa? Vivirá para siempre. Estoy intentando analizar entonces que el milagro es una gran ayuda para decirnos el qué. Vivirás para siempre, vivirás. Ese es así como el aviso nos ha asustado y nos ha dicho, pues el milagro es al revés. Entre el principio y el final de la historia del árbol, Dios colocó delante del paraíso de las delicias a un querubín para que nadie entrara. ¿Y quién es la otra función de los querubinos? ¿Cuál es? Estar en el arca de la alianza. Y el arca de la alianza es la prefiguración del sagrario. ¿Vale?
Bueno, vamos a ver más cosas. Aquí es que hay muchas cosas y creo que los ángeles también que intervinieron, todo esto, vamos a pasar esto. Referencias numéricas, será el número 8, dice. Conchita, ¿cuándo tiene que avisar? 8 días antes. ¿Qué es el 8? El número de la resurrección. ¿Por qué es el número de la resurrección? Me preguntaban el otro día. Porque Jesucristo resucitó el primer día de la semana. 7 más 1, 8. Entonces, dice, sucederá entre el 8 y el 16 de marzo. ¿El 8 qué es? Primera resurrección. ¿El 16 qué es? Segunda resurrección. Ocurrirá hacia las 20:30. Son las 8:30, otra vez está el 8. Dice, y además es que a esa hora, a las 20:30, es probablemente a la que consagró Jesús, por primera vez en la última cena, la Eucaristía. Todo es simbólico profundo. Quedan 8 pinos vivos allá arriba. Si multiplicamos 18, que es la fecha de los principales acontecimientos de Garabandal, por 8, obtenemos 144. Por todos lados nos enganchan. Pero parece que no, oye, que sí, 8 días antes lo dirá. No, espera, piensa. Tomados desde los hombres como primicias para el Cordero, primicias de una cosecha posterior. Bueno, referencias onomásticas. Por ejemplo, los nombres de las niñas. Pues se llamaban Dolores, Cruz, Maricruz, con Mariloli, Maricruz, Concepción, Jacinta. Forman la significativa frase: María, por los dolores de la cruz, María Dolores, Maricruz, concibió, Conchita, dio a luz. ¿A quién? A Jacinta, al lirio. Ya estamos, como siempre. La luz y el lirio. No se escapa ningún detalle. Cuando es de la Virgen, es como en la tilma, no se escapa ningún detalle. Todo está atado y bien atado. Es una alusión también a la señal de la mujer, porque la mujer, ¿qué iba a hacer? Dar a luz. Una alusión directa al quinto dogma mariano, porque es por los dolores de la cruz, es corredentora, medianera, abogada. Conchita, Concepción, es la encargada de decirlo 8 días antes, la que significa inmaculada, la que significa dar a luz. Y el lirio, el significado triple que tiene en la Sagrada Escritura, el primero es el amor esponsal entre Dios y el alma, como dice el Cantar de los Cantares, mi amada es como el lirio, etc., ¿no? La realeza, como flor de lis, con los 3 pétalos, del que sobresale el pétalo central. El pétalo central de la flor de lis significa en los escudos la fe. Y es la flor de la pureza, se le da a San José. O sea, significa realeza, amor, pureza. El lirio y la luz, según el análisis onomástico, son el centro del plan divino de las apariciones marianas. Siempre está. Bien, entre el 8 y el 16 de marzo, ya lo he dicho, en jueves, que será Jueves Santo, se producirá a las 20:30. Tendrá que ver con un fenómeno luminoso con luz propia. Tendrá que ser con un fenómeno luminoso de luz propia. Eso es porque será ya anochecer. Por tanto, se verá la constelación arriba, se verá la luna a los pies, y en ese momento se despliega la manifestación, la que sea. Los que estén allí, la vean, los enfermos sanarán. Otra vez una señal de vida. Los enfermos sanarán. Jesucristo instituyó a esa hora la última cena. A esa hora es cuando ocurre la alianza con Abraham, al atardecer también. Es cuando le dice, corta aquellas aves entre 2, etc. Es la hora de la que Jacob soñó la escala santa. Es la hora a la que le traían los enfermos a Jesús. Es muy significativo la hora.
coincidirá con un acontecimiento jubiloso para la Iglesia. Bueno, y siguiendo las patrones que hemos visto, bueno, hemos visto ya el tema de la... esto ocurrirá el 13 de abril del 2017. Es el que tiene una probabilidad altísima de ser la fecha del milagro. Bien, quedará una señal perenne, como en Guadalupe. Probablemente será una columna de fuego, porque ha habido otras visiones posteriores que apuntan hacia ahí. Y por tanto será un poco como el camino de noche con la columna de fuego y el del día que vuelve a ser esa columna que guiaba. Vamos a entrar en la peor de las tribulaciones. Tener una señal. ¿Y va a quedar en dónde? Ahí, en donde se ha quedado el anticristo, querrá destruirla por todos los medios. Pero no creo que haya ningún misil que llegue hasta allí. Y curiosamente ante nuestros agrarios también tenemos esa señal, la señal de la lamparilla de fuego. Vuelve a ser todo. Le dijeron al padre Andreu, le dijo, al día siguiente su cuerpo se encontrará incorrupto. Al día siguiente del milagro su cuerpo se encontrará. Pues es exactamente lo que el día siguiente es Viernes Santo, y es lo que dice que pasó en la muerte de nuestro Señor. Que en la muerte de nuestro Señor, pues los sepulcros se abrieron y los cuerpos de muchos santos que habían sido muertos resucitaron. Saliendo de los sepulcros después de la resurrección de Jesús, dieron testimonio. Es decir, después de la resurrección de Jesús, primero se abren los sepulcros el viernes, pero ellos no salen hasta el domingo. Es curioso, porque a veces creemos que salen inmediatamente por allí y tal, no. Pero lo curioso es que los restos del padre Andreu, que murió aquel día, están hoy en día ya reducidos. Aquí está una foto del padre Andreu viendo el milagro. Y aquí está una foto de Mariloli, que ya murió, en una visita al cementerio, y está en un nicho con otra persona, por tanto está reducido. Luego, si lo vamos a ver incorrupto, ¿qué es lo que vamos a ver? Una resurrección. Efectivamente, la Virgen no hace cosas. El milagro tiene que ver con nuestra transformación, con la vida eterna, con todo. Y con el Giolo Mangino, pues ocurre lo mismo. Dice, te daré unos ojos nuevos. Sí, amigo, ahora ya muerto y entonces ya todo el mundo... ¿Cómo te los van a dar? Pues como al padre Andreu. Tú vas a resucitar ese día. Vas a ser una muestra clara de la resurrección. Como dos testigos del milagro. Vuelve a ver los dos testigos. Bueno, no me entretengo más porque ya si no... Y... Sí, es curioso, quiero sacarle partido a esto, porque muchas personas han dudado, debido a la muerte de Giolo Mangino, acerca de la veracidad de Garabandal. Y en realidad, fijaros, cuando nuestro Señor dijo aquello de que podían comer su carne, que iba a hacer ese milagro de la transustanciación, pues ¿cómo puede llegar a esto? Y Jesucristo no les hizo caso. No les dijo, ahora os lo voy a explicar, mirad. No, digo, ¿queréis iros? ¿Queréis iros? Eso es lo que le dijo. En verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros. Lo más difícil siempre ha sido creer en la resurrección, y por supuesto en la transformación. En San Pablo, en Atenas, está dando un discurso maravilloso, Dios, creo, tal, sí. Y llega un momento determinado en aquel discurso en que dice que Jesucristo que lo ha resucitado de entre los muertos. Dice, al oír resurrección de los muertos, unos se burlaron, otros le dijeron, sobre esto te escucharemos otro día. Por favor, no vengas aquí. Pues ahora pasa lo mismo. Lo más difícil es creer
Bueno, en la resurrección de los muertos el último día, pues vale. Pues el último día veremos. Pero creer en nuestra transformación, que puede ocurrir ya, como primicias, tal, no sé qué. Este Antonio Yagüe no estará un poco loco, no se le ha ido la cabeza, ¿no será mejor oírle otro día? Eso es lo duro. De hecho, tampoco los apóstoles creyeron ninguno. 3 anuncios previos de la resurrección del Señor. Bien, estar presente allí en el milagro, pues lógicamente va a depender mucho de las circunstancias. Se nos hace difícil a los lemeritos. Y más difícil. Entonces, a veces se pregunta, pero también se dará en otros lugares de apariciones. Y van y se lo preguntan a Conchita o a Jacinta. ¿Cuál es la respuesta de Jacinta? Dice, yo sé lo que va a pasar en mi pueblo, pero nada más. Dice, ¿si ocurre en Medjugorje también? Pues no lo sé. A mí no me lo han dicho. Por tanto, yo tampoco puedo asegurar si va a ocurrir en más sitios o no. Lo que está claro es que la noticia, la referencia, el reportaje o lo que sea, nos va a llegar. Y con lo que nos cuenten será suficiente para creer en el mundo. Bien, y yo no me meto más de momento. Terminamos aquí esta primera parte. Y ahora contaremos, en vez de las ayudas, los obstáculos en la siguiente sesión.